Juntos decimos, el, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Gloria por los siempre siglos por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias porque nos estás permitiendo llegar a este momento para continuar con nuestra formación en este campo de tu palabra. Derrama tu gracia y tu bendición en cada participante, en cada maestro, en cada docente. Bendice también, Señor, esta comunidad que se reúnen para la formación en torno a tu palabra. Bendice a todas las personas que se acercan a ti con un corazón sincero y que tu gracia nos acompañe hoy y siempre. Cuídanos y protégenos. Te reconocemos como nuestro pastor, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor y Dios. Creemos y confiamos plenamente en tu palabra. Derrama tu gracia y tu bendición en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Adelante. No se escucha, creo que está apagado el micrófono. Perdón, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Sí, pues muy bien, agradecemos al Padre por esta bonita oración, por compartir esta noche e iniciar con ello, ¿no? Siempre también recordándoles nuestro propósito que venimos desde el primer día, pues, para fortalecer a los docentes del área de educación religiosa, el conocimiento, la comprensión y la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿no? Con el énfasis en el Nuevo Testamento mediante el análisis contextual, teológico y pastoral de sus principales enseñanzas para mejorar la práctica pedagógica y la transmisión del mensaje de Jesucristo en el proceso educativo. Bien, maestros, también el horario. Y sin más que decir, pues también vamos a comenzar con esta bonita noche, pues dando pues la bienvenida a nuestro padre David y a quien agradecemos pues por acompañarnos esta noche y compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia, su sabiduría en este importante proceso de fortalecimiento pedagógico y espiritual. Estamos seguros que va a ser bastante valiosos la participación de nuestras mentes y de todos nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Adelante, es todo suyo, pues la sala. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Su audio, Padre. Ok, ya. Ok. Buenas noches, Michelle. A ver, vamos a cargar la materia. Mm, a ver si nos permite. Mm, esta, a ver, a ver. No me está permitiendo subir el archivo. Espérame un momento, ¿eh?
A la flechita, padrecito, primero Sí, ahora usted ya y le puse la flechita y lo estoy ya. intentando subir. Este, fíjese Mm, en la pantalla en cuál de los archivos. Haga clic y abajito compartir. ok, ahí está. Y ya lo tenemos, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí, padre, ya cargó. Muy bien. Tal vez la copita para que pueda verse Sí, de más. ahí está. Muy Bueno, bien. pues entonces tenemos todavía en esta materia la introducción al Nuevo Testamento y nuestra materia el día de hoy es las tres etapas de la formación del Nuevo Testamento. Ese va a ser el tema que vamos a abordar y en base a ello vamos a tratar de ser breves. Si hay dudas, preguntas, lo resolvemos y si no hay dudas, vamos avanzando. Trataremos de cubrir la materia como debe de ser y seguimos en todo caso de acuerdo a la presentación que se vaya dando. Entonces, estas tres etapas de Jesús, en este caso las tres etapas de la formación del Nuevo Testamento, se da en Jesús de Nazaret, desde el año 6 antes de Cristo hasta el año 30 después de Jesucristo. Y en esta etapa se da su vida, la vida de Jesús, su predicación y su muerte. Estamos hablando de su vida pública, ¿no? Y después su predicación y su muerte. Estas tres etapas van a marcar la historia a partir del año 6 antes de Cristo y después del 30 después de Jesucristo. Y después en un segundo momento tenemos las comunidades cristianas a partir del año 30 hasta el año 70. En esta etapa, la fe en el resucitado es lo que más se va a destacar, ¿no? Todos los cristianos creen en un Jesús que ha resucitado, que ascendió a los cielos, que mandó su Espíritu Santo. Nace la iglesia y en torno a ello lo único que va a encaminar hasta el día de hoy todavía en nuestra iglesia va a ser la fe en el resucitado y la tradición oral, porque en un primer momento ni Jesús escribió, lo vamos a ver más adelante, ni Jesús ni los apóstoles, la mayoría no escribieron absolutamente nada. Toda la predicación era oral. Vieron, experimentaron y ellos compartieron lo que en sí vieron, escucharon, tocaron, palparon en Jesús nuestro Señor. Así que la predicación en un primer momento era oral. Después, en un tercer momento, la redacción de los escritos. Empieza la redacción, empieza la recopilación, empezamos a juntar las primeras comunidades cristianas. Tenemos el caso desde el año 70 hasta el año 100 después de Jesucristo. Y aquí nacen los cuatro evangelios y las cartas paulinas. También vamos a ver más adelante los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, o sea, vamos a ir viendo también las cartas católicas, el libro del Apocalipsis, lo vamos a ir viendo más adelante, pero nos queda entonces por remarcar las tres etapas que sería del año 6 antes de Cristo hasta el año 30 y después las comunidades que nacen y depositan la fe en Jesús del año 30 al año 70 y después la redacción de los escritos del año 70 al año 100 después de Cristo. Y esto, aquí nacen los cuatro evangelios. ¿Hay alguna duda o preguntas aquí? Seguimos adelante. Tenemos entonces la vida de Jesús de Nazaret a partir del año 100 hasta el año, hasta el año 50, hasta el año 30 después de Cristo. Tenemos esta primera etapa de Jesús nuestro Señor, el nacimiento, ¿no? También esto lo mencionaba el libro del profeta Isaías y también Jeremías, pero Isaías capítulo 7 versículos 14 recordarán cuando dice en, la, en, en los profetas, en el profeta Isaías, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo al cual le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Del nacimiento de Jesús bajo el reinado de Herodes, unos 6 años de nuestra era, antes de nuestra era. Ya había un anuncio, ya había lo que iba a suceder, como el nacimiento del Mesías. En esta etapa final, como ustedes no sé si ya vieron el Antiguo Testamento,
pero la etapa de los profetas, la etapa de, en este caso, nuestros primeros padres, ¿no? La historia de la salvación. Algo muy breve de la historia de la salvación parte a partir de que del Génesis capítulo 1 al capítulo 11, una prehistoria. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y luego tenemos nuestros padres en la fe. En este caso tenemos los patriarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob y José, los cuatro patriarcas. Termina esta etapa de los patriarcas, viene la etapa de los reyes, la etapa de los jueces, como Sansón, Gedeón, Abiud. Ellos van a ser jueces del pueblo de Israel. Termina la etapa de los jueces, viene la etapa de los reyes, que sería en este caso Saúl, David y Salomón. Termina la etapa de los reyes, viene la etapa de los profetas. Los profetas son cuatro profetas mayores, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los demás que van a mencionar van a ser profetas menores, como Amós, Abdías, Sofonías, Ageo, Malaquías, van a ser profetas menores. Termina la etapa de los profetas, viene la etapa de los pobres de Yahvé. En esta etapa de los pobres de Yahvé es donde se da el anuncio del reino de Dios, el nacimiento del Mesías. Por eso esto se va a dar bajo el reinado de Herodes, unos 6 años antes de su muerte, y empieza esta historia en el Nuevo Testamento con los humildes de Yahvé, o los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé son Ana, Simeón, ¿no? Entonces, María, la Virgen María, la Madre de Jesús, pobres o humildes de Yahvé. Después tenemos la vida en Nazaret. Tenemos unos judíos, un judío piadoso. Jesús nuestro Señor como un judío piadoso porque cumple la ley, va, ¿no? Con José y María, lo presentan al templo, en fin. Es un judío piadoso, fiel a la ley según el espíritu de los fariseos. Jesús nunca va a decir incluso en su palabra, yo no he venido a quebrantar la ley o a abolirla, sino más bien a darle plenitud. Eso es lo que va a venir a hacer Jesús nuestro Señor, a darle plenitud al evangelio. Y de ahí tenemos la vida pública de Jesús, que va a iniciar a partir del año 27 al año 28, tras el bautismo de Juan, anunciado en el reino de Dios con palabras y obras. Y después de ahí tenemos los discípulos. Jesús llama a sus discípulos para que puedan estar con él. Escoge a algunos para proclamar con él el reino de Dios. Dijimos que el reino de Dios es un reino de justicia, de amor y de paz. Y este reino se da en la vida de Jesús, es decir, la persona de Jesús. La buena nueva es Cristo mismo nuestro Señor, lo veíamos en la clase anterior. De ahí entonces tenemos la muerte del crucificado, crucificado por los romanos, Jesús nuestro Señor, hacia el 7 de abril del año 30, año 30. Por eso entonces esa vida pública de Jesús que se dio a partir del año 27 al año 30 se da todo este acontecimiento. 3 años nada más bastó como para que hasta el día de hoy tengamos fe en el resucitado, en Jesucristo nuestro Señor. Esto es la vida de Jesús de Nazaret, a partir del año 6 antes de Cristo hasta el año 30 después de Jesucristo. Si no hay preguntas, seguimos. Si no, pues van alzando la manita, no se les olvide. Y tenemos las comunidades cristianas. Entonces viene esta etapa de las comunidades cristianas. Las comunidades hacia el año del año 30 al año 70 va a marcar una historia muy importante, ¿no? Porque aquí se va a hablar acerca de la resurrección y Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Lo vamos a ver más adelante en los Hechos de los Apóstoles, cómo nace la iglesia, se desarrolla la iglesia, camina la iglesia bajo una fe en Cristo Jesús nuestro Señor, siempre observando el mandato divino. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, el mandamiento de Jesús. Los primeros cristianos lucharán por cumplir este mandamiento divino. Y lo vamos a ver más adelante en la carta a los romanos. Después entonces, resurrección y Pentecostés. Los discípulos descubren el misterio de Jesús y se vuelven testigos de la resurrección, del resucitado. Y de aquí viene la prédica, la predicación, predicar. ¿Qué van a predicar? Anuncian a los judíos y paganos a Jesús resucitado. Dos puntos muy importantes. Los judíos, porque allí es donde va a llegar primero el reino de Dios, la salvación. De hecho, Jesús dice claramente, la salvación viene de los judíos. Y después, esta predicación se va a ir a los paganos. El trabajo muy importante del apóstol Pablo, llevar el mensaje de la salvación hasta los paganos.
Y esta vida que nace en las comunidades cristianas tiene un acontecimiento, el acontecimiento de la celebración. Celebrar. ¿Qué se va a celebrar? Les recuerdan, esto nos va a recordar mucho la vida en la liturgia, ¿no? Lo recuerdan en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía. Cuando ustedes vean con calma y también cuando veamos las cartas paulinas o si no la carta de Pablo en Romano, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículos 23, vemos cómo el apóstol Pablo no descarta la liturgia que había recibido desde un primer momento. Es decir, recibió de los apóstoles y él transmite esta verdad. Primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23. El apóstol dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué es lo que va a transmitir? La liturgia empieza a marcar la vida cristiana, la Eucaristía. Dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa de la nueva alianza es mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Versículos 26. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno examine su propia conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Examen de conciencia nos recuerda los pasos para hacer una buena confesión. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo no descarta el aspecto litúrgico. Por eso, entonces, ¿qué van a celebrar los cristianos? El aspecto de la liturgia. Todo en torno a la Eucaristía. Por eso es muy importante, el culmen de nuestra fe va a ser siempre la Eucaristía, en todas partes. Si ustedes se dan cuenta, donde sea que vaya el Santo Padre, el Papa León ahora, los obispos, los sacerdotes, se reúnen para celebrar el culmen de nuestra fe, el culmen de nuestra fe, la Eucaristía, Jesús en la Eucaristía. Algo tan hermoso, tan bello, que nos llena, nos satisface, porque es convivir, compartir la mesa, el cuerpo y la sangre del Señor. Como decía el salmo que recitamos al inicio, una mesa es preparado para mí frente a mis adversarios y luego con aceite perfumas mi cabeza. Cuando habla del aceite, perfuma mi cabeza, también nos recuerda algo muy importante, que cuando fuimos bautizados, nos ungieron en la cabecita y nos dijeron, yo te unjo para que seas Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey. Estos aspectos tan importantes que vemos en los Salmos, es un texto cristológico porque eso se da cumplimiento en la vida de Jesús como buen pastor, nos recordará estos aspectos muy importantes. Y luego, en el siguiente paso es la enseñanza, enseñar. ¿Qué van a enseñar? Transmitir a los nuevos bautizados los hechos y las palabras de Jesús, todo lo que él dejó, sus acontecimientos, ¿no? Lo vamos a ver, entender mejor cuando veamos estos días el Padre Martín, primeramente Dios, Martín Solórzano se llama el Padre que nos va a apoyar el jueves. Primeramente Dios, este jueves van a ver ustedes la introducción a los evangelios sinópticos. Después lo vamos a ver paso a paso, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y también el Evangelio de Juan, pero los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Es importante porque nos vamos a enfocar en este aspecto y vamos a entender entonces lo que realmente Jesús enseñó, ¿no? Cómo nosotros podemos mirar, cómo nosotros podemos vivir, qué dicha más grande tenemos al recibir este mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, lo que van a enseñar es transmitir a los nuevos bautizados los hechos y las palabras de Jesús. Esto es lo que hacen las primeras comunidades cristianas a partir del año 30 hasta el año 70. Así va a iniciar la vida cristiana. Y luego tenemos una vida, la vida de Pablo y la apertura a los paganos. Nuevos discípulos, Bernabé, los 7 diáconos, ¿no? Esteban, Felipe, etcétera, todos ellos, ¿no? Y sobre todo Pablo. Tenemos después la conversión, ¿no? Lleva la buena nueva a Asia Menor, Grecia y Roma, comunidades paganas, en donde Pablo va a llevar este mensaje de la salvación a los paganos, ¿no?
Y luego tenemos un aspecto muy importante, es el concilio de Jerusalén. Los paganos entran en la iglesia sin hacerse antes judíos. Después de allí tenemos esas cartas, las cartas escritas. Pablo escribe a varias comunidades. Hacia los años 70, los romanos destruyen a Jerusalén. ¿Recuerdan lo que va a pasar en Jerusalén? Destruyen. En tiempo, Jesús ya había predicho esto acerca de Jerusalén, Jerusalén. Decía Jesús, hasta lloró por Jerusalén, ¿no? Cómo me hubiera gustado tenerte todo como la gallina hace con sus polluelos y los acobija, pero tú, son cosas que ahora no entenderás, decía Jesús, no comprendes, no entiendes. De hecho, pasa en la vida de Adán y Eva, ¿no? Cuando les anuncian también y les dicen, pueden comer de todos los frutos del árbol de la ciencia del bien de todos los árboles que hay en el jardín, excepto el fruto del árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que ustedes lo coman, les dicen, morirán sin remedio. Como si les dijeran, cómanlo, y ahí vamos, ¿no? Y todos entran en ese ambiente, un problema. Jesús también decía eso a Jerusalén, son cosas que no entiende tu mente, no comprende. Actualmente en nuestra vida diaria, cotidiana, ordinaria, lo que llevamos, lo que vivimos, pasa lo mismo, ¿no? A veces descuidamos aspectos de nuestra vida cristiana, hasta somos maestros, hasta somos sacerdotes, hasta somos obispos, ¿no? Y sabemos nuestra misión y de repente, ¡pum!, cuando nos damos cuenta ya la regamos. Entonces, a veces es muy difícil entender el aspecto antropológico del ser humano, pero Dios siempre va a estar allí para ayudarnos a todos y siempre va a estar allí acompañándonos. Lo dijo en el Evangelio de Mateo 28:20. La Biblia dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un aspecto muy importante, nunca nos va a abandonar, nunca nos deja solos y está ahí para ayudarnos. Bien. Y luego tenemos, de allí tenemos lo que se le llama la yamnia o el judaísmo después de los años 70. Hay algo que va a surgir muy importante en este año, el judaísmo, ¿no? Ya estaban de por sí en tiempos de Jesús, ¿no? Tenemos entonces la rebelión judía. Tras una guerra cruenta, Tito toma Jerusalén en el año 70. Aquí empieza una situación muy difícil, persecución, destrucción, tantas cosas más. Lo vamos a ver más ampliamente cuando veamos el tema del Apocalipsis, porque también la destrucción de Jerusalén viene siendo un tema apocalíptico, ¿no? Apocalíptico. Entonces, el templo destruido, miles de judíos mueren o son vendidos como esclavos. Eso es lo que pasa en los años 70. Y después tenemos a Johanan ben Shaikai, que en este caso reúne a algunos fariseos en Yamnia, que hoy actualmente es conocido como Yamne. Y después tenemos el nuevo impulso, de él es el heredero, el judaísmo actual. Desaparecen los saduceos y esenios. Ya. Actualmente tenemos nosotros sectas, testigos de Jehová, mormones, evangélicos y muchos otros grupos más, como Pare de Sufrir, ¿no? Como La Luz del Mundo, Adventista del Séptimo Día, un montonón. En tiempos de Jesús estaban también los saduceos, estaban los esenios, estaban muchos, los celotas, muchos grupos, todos ellos desaparecieron, se acabaron. El único que nunca se va a desaparecer, nunca se va a acabar, y eso hay que tenerlo presente, es la iglesia de Jesús. Porque Jesús dijo claramente, incluso en la fiesta del apóstol Pedro y Pablo ayer, escuchábamos que decían, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, no la van a vencer. Siempre va a estar Jesús con ella, con la iglesia, nadie la va a poder vencer. Por eso tenemos esa dicha, mis hermanos, de que estemos firmes, eso sí, luchemos por nuestra vida cristiana para seguir adelante en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. De hecho, hoy hubo también en la misa que celebramos un texto muy importante acerca de Jesús que estaba en la barca, ¿no? Ahí que representa la barca eres tú, el mar es el mundo, la inestabilidad son los problemas de la vida, dificultad a veces por falta de trabajo, por enfermedad, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, no se diga, bueno, en fin, este mundo, el agua representa el mundo, es inestable. Sin embargo, Jesús está allí, en tu barca.
en nuestra barca y seguimos adelante. Caminamos. Entonces, esta yamnia es la unificación y ruptura. Hacia adentro, en este caso, unificación y ruptura hacia adentro. Calendario único, culto unificado en la sinagoga y fijación del canon. En esta fijación del canon solo van a estar los libros, solo los libros en hebreo, en este tiempo, años 70. Luego estamos hacia afuera. Se prohíbe a los cristianos la plegaria judía. Una de las 18 bendiciones se dirige contra los herejes. Bueno, para que tengan un poquito más de idea sobre esto, es cuando en el concilio de Jerusalén, primer concilio, en los Hechos de los Apóstoles, lo va a señalar muy bien, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero vemos claramente cómo había un problema entre judíos y paganos, ¿no? Porque unos pueden hacer de todo, otros no. En fin, mientras se acomodan esas cosas, actualmente tú y yo tenemos una liturgia fenomenal, perfectamente bien, gracias a Dios diríamos. Pero en aquel tiempo no estaba así. Hay que dividir, hay que ver qué respetar, qué no vamos a respetar, cuál es palabra de Dios, qué no, en fin, un rollo, años 70. Y la ruptura es un hecho. El cristianismo queda como una secta judía rechazada, ¿no? Rechazada en este año. Pero después se van a consolidar y van a entrar en un nuevo ambiente. Vayamos. Entonces, la redacción de los escritos. Vienen, es muy importante la redacción, establecer y lo que se va a respetar. Esto está en los años 70 al año 100 después de Jesucristo. 4 teólogos reúnen las tradiciones y dan testimonio sobre Jesús. Marcos, estamos en este caso, recoge la predicación de Pedro en Roma. Acuérdense bien, la otra vez estábamos viendo Marcos, Lucas y todo, donde fueron escritos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Recoge la predicación de Pedro en Roma. Jesús es Cristo, su mensaje central. Jesús es el Cristo por sus obras y milagros. Y lo va a presentar muy bien Marcos, lo vamos a ver más adelante. Lucas, capítulo, en este caso en los años 80 y 90, para comunidades de paganos convertidos. Dios visita a su pueblo, no lo abandona. Por eso también la carta del apóstol Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es lo que va a decir el apóstol Pablo. Por eso entonces el mensaje de salvación ya no va a ser solamente para judíos, no. En la historia de la salvación entran todos, judíos, paganos, esclavos, libres, ¿no? Se hace una sola dignidad entre hombre y mujer, ya no hay distinción entre hombre y mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Eso es algo muy importante porque se establece comunidades, en este caso en donde van a jalar juntos, caminar juntos en esta comunidad, ¿no? Paganos convertidos, Dios visita a su pueblo. En los Hechos de los Apóstoles, en el segundo tomo de Lucas, la buena nueva llega a todo el mundo. Lo señala, bueno, una manera de decir así, ¿no? Porque actualmente gran parte de China no conoce el Evangelio todavía, ¿no? Hay muchos musulmanes que todavía no conocen el Evangelio de Cristo. Mucha gente no conoce el Evangelio de Cristo todavía. Bueno, es en la redacción de los escritos a partir del año 70 al año 100. Seguimos. Entonces tenemos algo muy importante, Mateo, Juan y los demás escritos. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Vamos a ver. Mateo, hacia el año 80-90, comunidad de los judíos cristianos, ¿no? Jesús cumple las escrituras y critica a los fariseos de Yamnia. Decimos que en ese caso como los fariseos, ¿no? Luego tenemos Mateo y Lucas. Se remontan a la infancia de Jesús, leída a la luz de la Pascua. Mateo y Lucas. Tenemos un acontecimiento muy importante, el Evangelio de Juan, a partir del año 90 al año 100, 95-100. Es una meditación sobre Jesús, palabra de Dios, el crucificado, vive y da su espíritu. Esa es la situación, lo que va a representar el Evangelio de Juan. Juan trasciende en el más allá. De hecho, inicia su Evangelio diciendo, el verbo de Dios se hizo hombre que habitó entre nosotros. El verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este verbo viene en el Antiguo Testamento, este verbo
Es lo mismo que estaba junto al Padre. Por eso dice el apóstol, dice San Juan, Jesús es el verbo encarnado, ¿no? Se hace hombre y habita entre nosotros. Pero estaba en el principio, estaba junto al Padre, la palabra de Dios, ¿no? Cuando Dios en el Antiguo Testamento dice en Génesis capítulo 1, versículos 3, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Llegó la luz, se hizo la luz. Esta luz que se hizo, más bien es una pronunciación del Padre. Este verbo del Padre es Cristo mismo, ya en el Nuevo Testamento, mi hermano. ¿No? Ya vemos este verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Entonces lo que hace Juan es hablar acerca de la meditación sobre Jesús, palabra de Dios, el crucificado vive y luego da su espíritu. Jesús lo va a decir en el Evangelio de Juan, es necesario que yo me vaya para mandarles mi espíritu. Y luego tenemos el Apocalipsis y las cartas. Juan, Pedro, Santiago y Judas escriben a diversas comunidades. Y después, hacia el año 135, tras una segunda rebelión judía, los romanos diezman la población. Los cristianos ya se habían dispersado por el Mediterráneo. A partir de aquí se expande el cristianismo y se va en diferentes partes del mundo. Bien, tenemos entonces Jesús que no escribió nada, ni Jesús, dice allí, no escribió nada salvo una vez en la arena. Vamos a leer ese texto bíblico, vamos a ver si alguien nos ayuda a leer. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, ¿no? Jesús habló, vivió, eso es todo y tiene su importancia. Pero Jesús, si decimos, es un maestro que de verdad escribió, hizo algo, Jesús no escribió el Evangelio como tal, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso no lo hizo Jesús. Solamente una vez dice la Biblia que Jesús se inclinó y escribió. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, versículos 1. Si alguien dice yo, adelante, su participación les va a servir mucho. A ver, alguien que diga yo. ¿Alguien trajo la Biblia? Padre, buenas noches. Sí, Berta, adelante. Disculpe, padre. Exactamente no tengo la Biblia, pero tengo la frase, ¿no? Dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ujú. Siga. Toda la gente. Eh, Sigue ay, leyendo. Es del Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. disculpe, padre, se me perdió el Jenny. texto. Bueno, si no, Jenny, adelante. Si tienen la Biblia, mejor todavía. Sí, padre, buenas noches. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Ujú. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a su mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Muy bien. Siga. Pero Pero Jesús. Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Es la Como única vez que ellos, encontraremos a Jesús escribiendo en el suelo con su dedo. Adelante. Y luego. como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie
ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Señor Jesús. Jesús. Hermosas palabras. Gracias, Jenny. Hermosas palabras. Gracias también, Berta. De verdad, qué hermosas palabras de Jesús. No, mujer, ¿dónde están los que te están condenando? Ya no están, Señor. Fíjense bien, qué palabras tan bonitas. Yo tampoco te condeno. De verdad, en buen plan. Jesús tiene la facultad de condenar, de poder decir, pues tú hiciste eso, aquello. No condena nada, no condena a nadie. En otras palabras, o más bien en otro evangelio, recordaremos lo que Jesús decía claramente, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Jesús, mi hermano, no viene a condenar. Si alguien dice yo soy bueno y tú eres malo, eso es un error. Es el error más grande que puede cometer un ser humano. Nadie es libre de no cometer errores, pecados, equivocaciones en su vida. Por eso Jesús le diría, aquel que de ustedes que se considere libre de pecar, a ver, agarre la piedra, aviéntala pues, porque eres libre. Nadie se atrevió. De verdad, nadie se atrevió. Psicológicamente se dice que Jesús, para calmar, ¿no? En este caso, su persona, para no gritarle a toda esa gente que quería condenar a esta pobre mujer, mejor se inclina y empieza a escribir en el suelo, serenarse, relajarse tranquilamente y después ya, ¿no? Pero como están enfadando, molestando y todo, y se pone de pie, los encara, entonces, a ver, ¿quién de ustedes es el libre de pecado? Aquel que esté libre, a ver, tome la piedra y aviéntala, pues. ¿No? Acaben con la mujer si es que están libres de pecado. Empezando desde los más viejos hasta los jóvenes, fueron dejando su piedra y vámonos. Y se fueron, y se fueron. Pero es interesante, entonces, vemos claramente un Jesús que no viene a condenar, que no viene a juzgar, que no viene a tachar. Pues no se sientan ustedes mal si en algún momento quisiste hacer algo bueno, pero de repente metiste la pata, caíste. Bueno, levántate pues, vete a confesarte, no pasa nada, tú tranquila. Tú tranquilo, yo calmado y vamos adelante. Lo importante es que nunca dejes de luchar. Sigue a Jesús. Síguelo de verdad. Todos fallan. Mira, Pedro que es el primer papa de la iglesia, negó a su maestro. Negó a su maestro. Y sin embargo Jesús lo ama y lo perdona y le dice, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿de verdad me amas? ¿La neta del planeta me quiere? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, yo te amo. Pedro, de verdad, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿de verdad me amas segunda y tercera vez? Pedro hubiera dicho, Señor, que no te das cuenta que dejé mi suegra, mi familia y toda, y aquí estoy para seguirte. Sin embargo, entonces Jesús le dice, está bien, Pedro, tú tranquilo, borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo y vamos adelante. Es para que nos demos cuenta que Jesús, nuestro Señor, no viene a condenarnos, viene a darnos un lugar en tu trabajo. Te ha llamado para que tú seas docente. Échale ganas, pues, en la docencia, en tu enseñanza, en acompañar. En algún momento te equivocaste, cometiste un error, alguna situación, pide perdón. Levántate y sigue adelante. Dios, nuestro Señor, no viene a condenar a nadie, viene a librarnos. Entonces, Jesús que sí escribió o no escribió, Jesús absolutamente no, excepto esa vez que escribió en el suelo. Y ahí tenemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. En el versículo 6, segunda parte, Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Es la única ocasión que vemos a un Jesús que se puso a escribir nada más. Por eso entonces, después nuestro texto nos va a recordar personajes como Sócrates. Sócrates tampoco escribió, fue Platón quien redactó sus enseñanzas. Hoy se estudian las obras de Platón, pero interesa la persona de Sócrates. Lo mismo pasa en Jesús. No tanto Lucas, Mateo, Marcos, ellos escribieron, pero ¿a quién resaltamos en todo este evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Jesús nuestro Señor. En la frente del Evangelio está Él, su persona, como vivió plenamente. Hemos de acudir a su persona misma
con todo su misterio impresionó a sus discípulos, ¿no? Impresionó a sus hechos, sus acontecimientos, sus palabras, sus milagros. Recuerden ustedes el día que multiplicó unos pescados, ¿no? Unos pescados con unas cuantas, ¿no? Panes nada más. Y le da de comer a más de 5,000 personas, sin contar los niños, ¿no? Y las mujeres, dice la Biblia. ¿Se imaginan ustedes? Y todavía sobra 12 canastas de pan. Sobra los pescaditos. Le decía a la gente una vez, tú no tienes nada que comer, te acercas a Jesús y te da hasta de más, ¿no? Y sobra todavía. Porque una mojarrita bien refrita allí, ¿no? Con su ensaladita, con su, ¿no? Con su salsita sabrosa, con su jitomate, su chile habanero, un agua de Jamaica, de horchata, alguna cosa así, una tortilla calientita, ¿no? Hasta hambre da y todo, y sobra todavía. Hay no solamente para unos cuantos, sino para todos. Pues esos son los acontecimientos, la vida de Jesús que realizó en la vida de sus apóstoles. Algo sorprendente, maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque ante él no quiere que nadie le falte. Incluso le decían, ¿no? Sobra 12 canastas para dar una canasta de pan a todos sus apóstoles, para que no sean incrédulos, sino más bien que crean en Jesús. Porque en Jesús se puede realizar muchas cosas maravillosas, de hecho, ¿no? Esto es entonces en la vida de Cristo Jesús, que no escribió nada y sin embargo siempre va a estar allí presente para aclararnos el acontecimiento de su vida en medio de sus discípulos. Y luego tenemos entonces, ¿qué son los evangelios sinópticos? Ustedes lo van a ver en estos días con el Padre Martín en una introducción más amplia, aquí solamente para retocar nuestro tema, para que sigamos adelante. Sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, del griego ver juntos. Se lee en columnas paralelas, ¿no? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? Grandes personajes que nos ayudaron en estos grandes temas, la verdad, como Tomás de Aquino, ¿no? Grandes personajes que, hombres ilustres, de verdad. San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, grandes personajes que, como ellos leían, San Jerónimo, no se diga, ¿no? Tenían la Biblia aquí. ¿Qué dice Marcos aquí? ¿Qué dice Lucas aquí? ¿Qué dice Mateo? Aquí dice, no, todos, ¿no? Por eso lo leían en paralelos, para poder ver exactamente qué dicen este evangelio. Esto es algo parecido con este, es algo parecido con esto. ¿Cuánto ellos no se han desgastado por poder aclarar bien estos puntos sobre los evangelios? Por eso es un error cuando dicen los hermanos no católicos, la Iglesia Católica no les explica la Biblia, no, por favor. La Iglesia Católica es la única que nos puede explicar correctamente las Escrituras, gracias al magisterio de la Iglesia. ¿Ya? Entonces tenemos después Marcos, el más antiguo y breve, resalta a las acciones de Jesús, siervo sufriente. Vamos a ver, Jesús, un siervo sufriente. Si alguien tiene allí la Biblia, y vamos a ir buscando. Marcos capítulo 8 versículos 35. Un Cristo Jesús, un siervo sufriente. Así lo va a presentar Marcos. Vamos a ver después qué presenta Mateo, cómo presenta Lucas. Vamos a ver. Y tenemos el caso de Marcos capítulo 8 35. Si alguien lo tiene, por favor, pueden participar. Tengan la Biblia. Si tienen su aplicación en el celular, no pasa nada. Lo importante es que vayamos diciendo, yo leo, Padre. Aquí vamos. Entonces, vamos a ver, alguien dijo yo. Marcos capítulo 8:35. Jesús, ¿no? Un siervo sufriente. Yo leo, Padre. Adelante, adelante. María del Rosario, adelante. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Sí, adelante. ¿Y luego? ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? ¿Qué puede darse para rescatarse a sí mismo? El más Siete, antiguo y ¿verdad? breve. Sí, 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 está bien. Porque resalta las acciones de Jesús, que es siervo fiel y sufriente también en otra parte del Evangelio. Pero aquí resalta las acciones de Jesús, ¿no?
¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero, pero pierde todo aquel que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y luego que me siga? Eso es, ¿no? Seguir a Jesús en medio de las dificultades, en todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está presentando Marcos? El más antiguo y breve, que es el primer evangelio que se escribió, resalta las acciones de Jesús y luego que también va a presentar un siervo sufriente en otro texto de la Biblia. Vamos a ver ahora Mateo. Mateo es Jesús, presenta a un Jesús que es el Mesías, que cumple las profecías para una comunidad judía. Vamos a ver Mateo capítulo 22, 41. Yo lo Mateo. leo, padre. Adelante, Edgar, adelante. Bien, dice, aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tienes, de quién tiene que ser el hijo? Contestaron, de David. Jesús entonces añadió, ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un Mm, salmo dice, el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. muy bien. Palabra del Señor. Gracias. Ahí tenemos, gracias, mi hermano. Qué interesante. Sí, un aspecto muy importante que presenta Jesús nuestro Señor es el mesianismo. Jesús llega como Mesías en el Nuevo Testamento. Mesías significa ungido o consagrado. Ungido o consagrado. Jesús nuestro Señor, ¿no? Presenta su vida en medio del mundo. Presenta su vida en medio de sus apóstoles, presenta su vida ante los fariseos, ante los maestros de la ley, ante esas personas, ¿no? Por eso entonces vemos este acontecimiento de Jesús. Les preguntó allí, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que venir? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron de David, claro, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este Mesías va a ser Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Mateo presenta a un Jesús como el Mesías, en este caso que viene a darse la profecía. De hecho, también tenemos un texto bíblico importante sobre Mateo en el capítulo 1, en el versículo 23. Recordarán este pasaje bíblico que dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo al cual le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este Emmanuel es Dios con nosotros. Lo presenta el Señor nuestro Dios. Se presenta así en el Nuevo Testamento. Lo presenta Mateo. Tenemos un caso importante, Lucas. Lucas marca la gran diferencia porque Lucas presenta a un Jesús misericordioso, a un Padre misericordioso y Jesús misericordioso, ¿no? Es la universalidad de la salvación, porque no tiene fronteras, salva a todos, viene para todos. No es, en este caso, no elige solamente a ciertas personas, sino a todos. Es la universalidad de la salvación y misericordia con pobres y marginados. Vamos a leer dos textos bíblicos porque nos va a ayudar mucho para que podamos entender el pasaje central del Evangelio de Lucas. Uno de ellos va a ser la parábola del hijo pródigo. Bueno, pero como eso es algo que ustedes mismos han leído, me imagino que todos sabemos bien la parábola del hijo pródigo. Si alguien más bien me puede decir, así como manera de participación, ¿qué dice la parábola del hijo pródigo? Así resumido, así breve. Alguien que quiera participar, que nos diga, Padre, esto es lo que hace o es lo que dice el Evangelio sobre el hijo pródigo. ¿Alguien que diga yo? Todavía no empieza el fútbol, ¿eh? O quién sabe, ahí en Perú todavía no sé. Se Pero aquí retrasó, estoy. padre, porque está lloviendo en México. Ah, no, vamos bien todavía. En un momento vamos a estar viendo el partido, ¿ah? En lo que se calma. La parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda? Jenny.
Bueno, así a grandes rasgos, pues narra de la historia de un hombre con dos hijos, ¿no? El menor Sí. exige una herencia, se Ujú, marcha, ujú. derrocha su fortuna y al quedarse sin recursos, pues pasa hambre, decide volver arrepentido, espera ser tratado solo como un sirviente justamente por haber malgastado, pero al llegar su padre corre al encuentro, lo abraza, lo perdona y celebra su Exactamente. regreso. Eso Ujú. está bien, Jenny, gracias. Ya. Lo ama, lo perdona. Fíjense bien, no lo condena, lo perdona. Hubiera sido un padre muy duro. Tú te gastaste todo y ahora vienes conmigo, saco mi cinturón a ver cómo nos da y no hace eso, sino que más bien hace una fiesta. Ve desde lejos venir el hijo, lo espera en la ventana a mirar y corre a su encuentro, dice que lo abraza, lo besa todavía y da una orden rápido. Traigan el mejor calzado. Ay, Jesucristo, el mejor calzado para mi hijo. La ropa, vístanlo, por favor, ¿no? El anillo en los dedos, póngale el anillo en los dedos. Todo. Yo quiero que recupere su dignidad. Claro que alguien se tenía que enojar. ¿Quién es el que se enojó? El hijo mayor. No, 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 no. ¿Qué está pasando en esa casa? No, ¿qué? ¿Eres tú el único que no sabe? Mira, que vino tu hermano menor, el que había gastado todos los bienes de papá casi, ¿ah? Malgastó con mujeres y que después a los bailes, a los antros, y en fin, derrochó una... Ese hombre gastó todo el dinero de papá, su herencia, y mira, muy, muy conchudo, muy tranquilo, viene ahora y tu papá, en vez de que se moleste, le hace una fiesta y lo aplaude todavía. ¿Y sabes qué pasó? Mandó a matar el ternero más gordo. Ay, Diosito Santo, claro, es un problema. El ternero más gordo que tú todo el tiempo tú te estabas afanando, cansando, lo has criado y lo levantaste. Y mira, viene este hombre, tu papá le mata el terreno más gordo. Por eso el hijo se molesta. Yo no voy a esa fiesta. Papá, lo siento mucho, pero yo no iré a esa fiesta. Mira, yo tanto tiempo me estoy afanando, me estoy matando para dar lo mejor de mí, para poder darle, no trabajar y no faltarte en ninguna coma siquiera de tus órdenes, ¿eh? Todo lo que me dice, yo estoy allí. En la mañana me levanto y vamos a cuidar, vamos a trabajar y todo. Yo estoy al pie del cañón, trabajando, luchando, y esforzándome en todos los acontecimientos. Y ni siquiera una vaca flaca me has matado, oye, Diosito. Ni siquiera un borreguito has matado para mí. O sea, por favor. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo porque no es mi hermano. Una persona que actúa así no es mi hermano. Viene ese hijo tuyo, le mandan matar el becerro más gordo. ¿Qué pasó allí? Entonces, claro que se tenía que enfadar. Viene la actitud de Lucas y muestra el rostro de un padre misericordioso. Tiene que ser misericordioso con el hijo pródigo, tiene que ser misericordioso con el hijo mayor y aclara las cosas. A ver, hijo, vente para acá, por favor. Vamos a aclarar las cosas. Por lo visto, no has entendido bien lo que yo te he dejado. Hijo, por favor, entiende de hoy en adelante. De verdad, mira, todos mis bienes, la zona hotelera Cancún, todos los hoteles 5 estrellas, toda la zona hotelera es tuyo, ¿no? Mis yates, mis aviones y todo lo que tengo, todo, todo, todo es tuyo. Pero nada más dime si no era necesario hacer una pequeña fiesta por este hijo, por este hermano tuyo, le decían, por tu hermano que ha regresado. Nosotros pensamos que ya lo había matado, tanta delincuencia está pasando en la vida y todo, suceden muchas cosas. Mira, hijo, no se murió, tu hermano regresó. Por favor, entiende que todo lo mío es tuyo. Si antes actuabas, más bien actuabas tú así, es porque te considerabas trabajador. Por favor, mis docentes, no se sientan trabajadores, en buen plan. Siéntete afortunado, bendecido, porque lo que estás haciendo es lo mejor como un docente, como un maestro que enseña clases de religión a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Siéntete dichoso por ser elegido. Si alguien te hizo mala cara, alguna mala situación, pues déjalo a un lado, pues, borrón y cuenta nueva. Pero siéntete afortunado porque todo lo que tiene el Padre es tuyo. Tú has recibido una herencia. No te sientas un trabajador. Siéntete dichoso por ser hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, también vas a ser heredero de la gloria de Dios. Eso el hermano mayor no lo había entendido. Por eso le dice, vente, hijo,
todo lo mío es tuyo. Pero era necesario agarrar uno por lo menos de lo que tienes para hacer una fiesta por este hijo nuestro, por mi hijo, por tu hermano, que pensábamos que estaba muerto, pero no, hoy ha vuelto a la vida. Dicha más grande de verdad. Un padre misericordioso aclara las cosas, ¿no? Por eso la parábola se dice que la parábola de Lucas no tendría que llamarse como la parábola del hijo pródigo, sino que tenía que llamarse la parábola de el Padre misericordioso. Tendría que ser así, pero quedó y lo dejaron como la parábola del hijo pródigo. Y luego tenemos algo importante, el buen samaritano. Otra vez Jesús entra en esta historia, porque el primer samaritano es Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a leer este pasaje bíblico porque ese no es muy largo, es más corto todavía. Si alguien desea ayudarnos a leer, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos del 25. Alguien que diga yo, Irene, ¿puedes ayudarnos a leer? Irene Oh, Yescas o alguien que diga yo. ay, no. Sí, adelante. Lucas capítulo 10, 25, la parábola del buen samaritano. Yo padre, yo Adelante, Norma. un maestro de la ley que quería ponerle a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que le despojaron hasta sus ropas, lo golpearon y se marcharon, dejando medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino, lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarla. Al día siguiente sacó 2 monedas y se les dio al posadero, diciéndole, cuídale, si gastas más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en mano de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del... Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Norma, muchas gracias. Gracias por tu participación. Un acontecimiento perfectamente bien. Y se dice que el primer buen samaritano es Cristo Jesús que llega a nuestra propia historia, porque estábamos perdidos. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en la historia de la salvación. La salvación era para los judíos. Se puede decir que nosotros éramos los más, o sea, los menos elegidos en la historia de la salvación. Pero Jesús viene en nuestra historia, se compadece de la humanidad, de ver cómo está golpeado, de ver cuánta injusticia se comete en contra de ella, de ver cuántas cosas, todavía hay mucha gente marginada en el mundo. Hay mucha gente, hay mucha necesidad en el mundo. Entonces, el buen samaritano es aquel que ve la necesidad y no se deja solamente llevar por un cuadrado, por un esquema, en este caso. Mucha gente se mete en un esquema en decir, ah, pues, yo creo esto, no puedo tocar esto, aquello, lo que sea. Y como a veces la gente, en vez de que
entienda el sentido de la salvación, se encuadra nada más y no va en el más allá. No basta. Si nuestra religión no lleva a los actos humanos a ayudar, a comprender, a ponernos como el buen samaritano, nuestra ley no es la más correcta, no es la más correcta. Por eso recordarán ustedes el Evangelio de Mateo 7:21 dice, no es el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pues hermanos, esto es algo muy importante, porque no solamente es lo que dice la ley, sino el actuar es lo más importante todavía. Y aquí tenemos la parábola del buen samaritano. Ojalá que también nosotros seamos buenos samaritanos. Y por último, entonces, con Juan, son palabras de Dios y pilar para conocer el misterio pascual. Con esto tenemos más o menos un panorama sobre qué son los evangelios sinópticos y después de allí vamos a un pequeño descanso porque trataremos de ser breves. Dijimos, ya terminaremos y después vamos a ver partido. Pero vamos a darle un pequeño tiempo, un break para que tomen agua, vayan al baño, alguna situación, unos 7 minutos y regresamos nuevamente. ¿Ah? Son las 7, aquí son las 7:02. Sería las 7:08. Aquí nos vemos. Muy Ya, bien. padre. Muchísimas gracias. Sí, Retornamos. un pequeño descansito. Ya, padre, muchas gracias. Bien, una pausa activa, colegas. Estamos 8:10, más o menos.
Bueno, seguimos. Ahí están mis alumnos, maestros, Sí, docentes. sí, padre, buenas noches, sí estamos. Padre. Ok, Berta, muy bien, Jenny. Muy bien, Rosita. Sí, padre, ¡Viva estamos México! aquí. Lo bueno que retrasaron el partido. Vamos a, vamos a seguir aquí para terminar y luego vamos a ver el partido con calma. Ok, entonces tenemos después la naturaleza y origen de los evangelios. Es algo importante, mis hermanos, porque tenemos la tradición oral, tenemos también la redacción desde el año 50 hasta el año 100 y tenemos la forma narrativa, la narratividad e historicidad en los evangelios. Primero tenemos la tradición oral. Bajo la naturaleza y origen de los evangelios tenemos esto, ¿no? Durante décadas, las palabras y hechos de Jesús se transmitieron de boca en boca. Luego, eso es lo que se le llama la tradición oral. A partir del año 50 hasta el año 100 o 70 hasta el año 100, las comunidades empezaron, ¿no? Las comunidades recopilaron los relatos en griego, koiné, en este caso, para empezar a poner por escrito todo lo que Jesús había dicho, enseñado, todo lo que había señalado Jesús en nuestro Señor. Luego tenemos la forma narrativa. Lo propio de la fe bíblica es narrar lo que Dios hace en la historia. Esa es la manera narrativa en los evangelios. Estamos hablando de la naturaleza y origen de los evangelios. Y luego tenemos la narratividad e historicidad, términos correlativos. La narración transmite acontecimientos situados en el tiempo. En el tiempo. Todo lo que iba a suceder, todo lo que se iba a vivir, tenemos un aspecto muy importante. Y luego de ahí tenemos también, en este caso, de la narratividad. Pasamos ahora, a ver, vamos a ver, los géneros literarios y narración bíblica. Tenemos los textos argumentativos. Vamos a ver. Y estos son, en este caso, los textos argumentativos. Estamos en la razón eh, eh, de una manera razonada, ¿no? La fe razonada, razonan la fe. Romanos capítulo 4 versículos 1 al 17. No vamos a leer todos los textos, solamente lo que vamos a indicar y veamos conveniente, ¿no? Para poder, pero con calma después, ustedes lean en su diapositiva un espacio, un descanso que tengan. Es muy importante. Este material se los voy a dejar otra vez. Todos los materiales conforme les voy dando los temas, se los voy a dar para que ustedes lo tengan a mano, lo puedan nuevamente repasar, estudiar con calma y todo, ¿no? Entonces, tenemos textos argumentativos y lo vemos en Romanos capítulo 4, versículos del 7 al 17. Luego tenemos también los textos apelativos, los mandatos y normas de vida. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 7 al 17, el decálogo que Dios va a presentar en el Antiguo Testamento. Esta misma se va a parecer también en el Nuevo Testamento porque hay algo muy importante sobre estos acontecimientos. Y después de ahí tenemos los textos exhortativos, animan a vivir la fe. Vamos a leer solamente lo de este Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 21. Y también hay textos en ello poéticos, ¿no? Vamos a ver lo que dice Romanos para que podamos entrar. Vamos a leer solamente un texto sobre esos textos exhortativos. En Romanos en el capítulo 12, lo voy a leer para que ustedes allí sigan solamente los pasos, ¿no? Romanos capítulo 12, versículos del 1 hasta el versículo 21. Les ruego, pues, hermanos, es un texto exhortativo. Fíjense bien cómo habla la carta a los romanos, cómo va dirigido a los cristianos. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto.
La gracia de Dios me ha dado autoridad a decir a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios les ha entregado. Miran cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Debemos unos de otros y dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Dice que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. Y adelántense el uno al otro en el respeto mutuo. Sean dirigentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza y yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un texto, dice allí nuestro tema, es un texto exhortativo. Animan a vivir la fe, animan a motivar. También el maestro, el docente, cuando llega en la vida de los niños, ciertamente no los regaña, no los trata mal, sino que más bien se acerca con cariño, los ayuda a vivir la fe. Conforme ustedes vean que los niños van a la iglesia, viven su fe, oran, o sea, un hombre que se entrega a su servicio, dice, háganlo todo de buena gana, hagan las cosas con amor, todas las cosas se van haciendo, se van realizando y la vida del ser humano va a ser diferente. En nuestras manos está de que los niños tengan un futuro, los jóvenes tengan un futuro, los adolescentes tengan un futuro. Pero si nosotros desde ahora no los enseñamos, no los ayudamos, no los conducimos, qué difícil. Por eso felicidades de verdad a todos ustedes docentes que ayudan a los niños. Es algo muy bueno y nunca dejen de hacerlo. Tengan presente lo que decía, ¿no? En el versículo 7, si eres diácono, cumple con tu misión. Si eres maestro, dice, enseña. Tú tienes un papel muy importante, ser docente, ser maestro. Enseña de verdad, enseña, ayuda a tus niños, a tus jóvenes, a tus adolescentes, échale ganas. Estás en un mejor lugar. El mejor lugar donde estás es la docencia, pues échale ganas, sigue adelante. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Dice, si da a manos llenas lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda. Y vamos adelante, y vamos adelante. Bien, pues esto es un texto exhortativo, Romanos capítulo 12 del 1 al 21.
Y en en ese género literario y narraciones bíblicas encontramos diversos modos, ¿no? También tenemos la narración bíblica, lo más específico de la fe. El credo de Israel narra lo que Dios hizo en la historia, lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 26 del 5 al 9. Encontramos cómo la palabra de Dios tiene diferentes géneros literarios, pero lo que nos quiere transmitir es la esencia, un mandamiento nuevo, una enseñanza, cosas que nos van a ayudar. Textos argumentativos, textos apelativos, textos exhortativos y narraciones bíblicas. Bien, seguimos. Vamos a ver, aquí tenemos después la naturaleza de los evangelios. Esta última diapositiva prácticamente, ¿qué es lo que nos quiere transmitir? Testimonio de fe. Eso es algo muy fundamental. La naturaleza de los evangelios, su esencia, su objetivo, ¿no? Su vía más precisa es testimonio de fe. No son biografías ni crónicas frías, sino confesiones teológicas que buscan suscitar la fe, buscan animar, ¿no? A las personas a confiar, no en el ser humano, sí en Cristo Jesús nuestro Señor, porque es el camino. Dice Jesús en el Evangelio de Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. El único camino para poder fomentar, vivir de verdad nuestra fe. Solamente es esto algo muy importante, ¿no? Poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, los evangelios presentan testimonio de fe. Y después, obra comunitaria y redaccional. Los evangelistas recopilaron, seleccionaron y adaptaron la tradición a sus comunidades. Seleccionaron. Lo vamos a ver estos días en los evangelios sinópticos, cómo cada evangelio tiene lo suyo, algo propio, que va a ayudar a vivir la fe de acuerdo a la verdad. Entonces tenemos estas obras comunitarias y redaccional, y esto lo presenta como los evangelistas en la recopilación, la selección y adaptar este evangelio a cada comunidad cristiana. Tenemos después el género literario único. Combinan los recuerdos del Jesús terreno con la fe en el Cristo resucitado. Una cosa es la vida pública de Jesús, que andaba, caminaba, ¿no? Sentía hambre, se cansaba y todo. Y una cosa es que después Jesús resucita. Jesús resucita y ya después Jesús tiene un cuerpo transfigurado. En la resurrección de Cristo, recordarán que los apóstoles estaban a puertas cerradas. Y en ese momento Jesús traspasa la pared, la puerta y todo, y boom, ya está en medio de ellos, ¿no? Un Cristo resucitado. Este género literario único está y se ve en la persona de Jesús. Una cosa es que nos recuerda el Cristo Jesús terreno y otra cosa es la fe en Cristo resucitado, que trasciende en el más allá, que va en el más allá. Pues tenemos esa dicha de poder entrar en este ambiente de los evangelios para que podamos tener una idea sobre estos acontecimientos. Muy bien. Y por último tenemos origen y clasificación. Fase oral. Las palabras de Jesús en arameo, transmitidas por los apóstoles y testigos oculares, ¿no? Esto es la fase oral. La fase escrita. Tenemos la recopilación y redacción final en griego, los 4 evangelios canónicos, que serían en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque después también tenemos evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos tenemos, por ejemplo, el evangelio de Santo Tomás, el evangelio de Santiago, hay un evangelio de María, pero son evangelios en sí, estos son evangelios apócrifos. Aquí estamos hablando de evangelios canónicos, y los evangelios canónicos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después tenemos los sinópticos. Bueno, en este caso que se va a ver próximamente, Mateo y Lucas usaron a Marcos y una fuente hipotética común, que es la fuente Q. La fuente Q. Yo les recomiendo, vale la pena que si pueden, de verdad, no se queden con ninguna duda, ninguna pregunta, eso lo pueden hacer a nosotros
En especial el padre Martín, que va a dar unos introducción a los evangelios sinópticos este jueves, porque él es doctor en Sagradas Escrituras. Es un gran hombre, de verdad. Padre Martín también estudió en el Seminario Pontificio de México y él terminó su licenciatura y también doctor en Sagradas Escrituras. Igual tiene un gran conocimiento, vale la pena. O sea, acérquense, pregunten con confianza, jamás se queden con ninguna duda. Para eso estamos, para apoyarlos, echarles la mano. Si hay algo que no sabemos, investigamos, pero lo que no queremos es que se queden ustedes con dudas. Siempre adelante, siempre. Es muy importante eso de avanzar, estudiar, conocer, leer más y cada día haya alguna novedad para poder transmitir a las comunidades. Entonces, esos evangelios sinópticos que son Mateo, Lucas, usan a Marcos y una fuente hipotética común, que en este caso la fuente Q. Y luego tenemos el Evangelio de Juan, respectivamente teológica, estilo propio y reflexión sobre la divinidad de Jesús. En el Evangelio va a presentar a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues si no hay dudas o preguntas, con esto hemos terminado el día de hoy. Tenemos también la bibliografía de este material. Este tema se tomó en los comentarios al Nuevo Testamento y el autor es Guijarro Oporto. También tenemos para leer el Nuevo Testamento, tenemos también a Charpentier. También es un autor muy bueno, libro que ustedes quieren profundizar más sobre este tema. Y también nos argumentamos en Aguirre Monasterios sobre evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Más adelante vamos a utilizar también un libro del padre Amatuli, cuando veamos el libro del Apocalipsis, uno que se llama Nuevo Testamento, Curso Bíblico Medio. También lo vamos a ver más adelante. Pues entonces, si tienen dudas o preguntas, hermanos, adelante. Si no, prácticamente hoy por tener fútbol, nos vamos a ir media hora antes. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas o preguntas? ¿Quejas o dolores? ¿Se desaparecieron? Padre, en el chat están poniendo que a qué se le llama fuente Q. Aquí, sí, a ver, vamos a ver qué dicen en el Fenteco. No Sí, estamos presentes, padre, no hemos desaparecido. no sé, sí. Sí, la Fente Q, ¿a qué se le llama? Ok, la Fente Q es una, bueno, valga la redundancia, ¿no? Es, pues, porque si no se me baja la pila. Ok, ya, es ahí. Es donde se basaron, o sea, es decir, no es ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, por eso dice que Mateo y Lucas se basaron en una fuente que es Marcos, pero Marcos, ¿de dónde se basa? ¿Cómo es que vino? ¿Desde qué llegó? ¿De qué forma llegó esta fuente? Entonces hay una fuente Q, ¿no? Esa fuente Q es como de donde se descubrieron los papiros escritos y todo para poder dar a conocer. Pero como es desconocido el autor, es desconocida la línea, es desconocido totalmente, entonces le pusieron fuente Q. Marcos se basa en la fuente Q para poder hacernos llegar un mensaje. Si alguien nos dice, entonces no es creíble, no, claro que sí es creíble. Por lo mismo, por eso ellos, después Lucas, eso lo vamos a ver más detalladamente. Lucas dice, yo escribí detalladamente. Vamos a ver, busquen ustedes en su Biblia, en Lucas capítulo 1, y fíjense bien cómo inicia Lucas en su narración bíblica, o sea, también en los Hechos de los Apóstoles. A ver, Lucas capítulo 1. Ok. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Después en el versículo 2 dice, tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, un personaje, ¿no? Ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido
Si se dan cuenta cómo inicia Lucas, y si ustedes van en los Hechos de los Apóstoles, estas frases se repiten, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 1. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Si se dan cuenta, Lucas minuciosamente, con calma, investiga, pero quiere cerciorar bien, 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 si todo esto es verdad. ¿De dónde se basa Lucas? ¿De dónde se basa Mateo? De Marcos. Pero Marcos, ¿de dónde viene? Por eso se dice que el primer evangelio más antiguo, más importante de todos, es Marcos. Pero Marcos, ¿de dónde sacó su fuente? ¿Cómo es? Porque Marcos no es discípulo de Jesús directo, es de Pedro. Escuchó a Pedro hablar y él puso por escrito. ¿De dónde se basa? Entonces, la fe en Q. Pero no se preocupen ni se mortifiquen, porque si algo ahora no entienden, lo van a entender más adelante, porque en los evangelios sinópticos apenas vamos a entrar y vamos a desarrollar más ampliamente lo que es la fe en Q, el evangelio de Mateo, Marcos, el de Lucas, que es en los evangelios sinópticos. Y vamos a ver claramente de dónde viene esta fe en Q o cómo, por qué le puede, porque la pregunta es, ¿por qué fe en Q? ¿De dónde viene? ¿Es creíble? ¿No es creíble? Todo eso, ¿no? No se preocupen ni se Padre, mortifiquen. disculpe. Sí, Entonces, la fuente Q viene a ser un documento, ¿no? así es, un documento, un papiro, Ay, escritos que, no sé qué, eso donde narran, donde viene la fuente de donde viene la fe. ¿Quién predicó a Jesús por primera vez? ¿Quién habló? ¿Cómo nosotros vamos a saber exactamente? Porque ellos, por ejemplo, Marcos, Lucas, surgieron después de los apóstoles. Fueron, en este caso, los alumnos que ellos escucharon, pero yo quiero, aparte de eso, a ver, alguien escribió algo, alguien dejó algo, entonces buscan las fuentes, ¿no? Papiros, o sea, documentos históricos, libros, ¿no? Pero en aquel entonces no eran libros, eran papiros, ¿no? Fuentes. Más o menos sí se entiende. Lo vamos a, lo vamos a comprender mejor esos días, porque apenas lo vamos a ver. Vamos a entrar en los sinópticos el jueves, a partir del jueves y las otras clases vamos a ver el desarrollo de los sinópticos. Dice, padre, buenas noches. ¿Por qué se dice libros apócrifos? Los libros apócrifos, en este caso, son fuentes no confiables. Apócrifo significa oculto. Esa es la situación. Oculto. Hay algunas cosas que los apócrifos dicen que sí tiene sentido. De hecho, hay muchas cosas en nuestra iglesia que lo utilizamos y vienen de los libros apócrifos. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto la imagen de San José y tiene una varita. Esa varita no lo explica los evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, igual. No habla mucho de José. De hecho, en los evangelios a José lo presentan como el hombre silencioso. No dice ninguna palabra. Se menciona a José, pero no dice nada. Ni como carpintero, ni cuando va con María, ni cuando nada. O sea, totalmente es un José silencioso. ¿Dónde escuchamos algo de José? En los libros apócrifos. Pero apócrifo quiere decir oculto, algo que no está claro, algo que tampoco lo van a tomar como reglas de fe. ¿Por qué? Porque hay algunas contradicciones y no narra completamente esos aspectos. Esto lo vamos a dar más adelante para que ustedes entiendan mejor un poquito sobre los libros apócrifos. Lo vamos a tener en unas diapositivas, se lo pongo para que se les quede como apuntes, para que lo tengan presente, ¿va? Muy bien, gracias a Viviana por tu pregunta. También a, creo que Dina Maribel, gracias también por tu pregunta. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? Sí, está y dice, padre, buenas noches, ¿por qué dicen libros apócrifos? Eso ya lo explicó, ¿verdad? Sí, ya. Ok, a ver. Ok, muy Sí, bien, Viviana. padre, creo que ya no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, nada, vamos a prepararnos para tomar un rico té, un cafecito y vamos a sentarnos a ver el fútbol con sus palomitas y todo. ¿Va? Bien, padre, muchísimas gracias, pues, Sí, por esta viva bonita, México, dice. excelente ponencia, pues, Que diga y con que notable gane. sapiencia, solvencia académica, pues, y sobre todo, pues, esa experiencia pastoral, ¿no?
es de gran importancia, pues, este aporte para nuestro fortalecimiento, pues, Sí. de como profesionales, como maestros y sobre todo humana, ¿no? Espiritual y pedagógica, pues, a seguir con ello. Y bueno, una vez más, a nombre de la ODEC, agradecemos por su tiempo, pues, esta noche. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el día jueves, o me parece Ah, que el otro padre también nos ajá, ayuda. el padre Martín Solórzano. Ah, Les voy a mandar su número de teléfono para que también le pasen el link y él es el que va a estar dando introducción a los evangelios sinópticos y el desarrollo de los evangelios sinópticos. bien, padre, muchísimas gracias, muy agradecido. De igual manera, pues agradecemos, hacemos extensivo el agradecimiento a los diversos maestros y maestras, los diferentes departamentos de nuestro Perú, quienes pues con esta responsabilidad y esta dedicación pues hacen posible el desarrollo pues de este espacio de formación permanente, ya que su presencia, pues, y sobre todo es activa, pues, y sus aportes, pues, es el compromiso que tiene cada uno de ustedes, y sobre todo, pues, la excelencia educativa y con la misión de formar corazones a la luz del Evangelio. Muchísimas gracias, estimados maestros. También invitamos y nos volvemos a encontrar el día jueves al mismo horario a fin de continuar pues con esta formación y construyendo pues juntos este espacio de crecimiento profesional y espiritual. Sin otro particular, pues les expresamos nuestros mejores deseos y bueno, pues que el Señor pues derrame muchas bendiciones sobre sus vidas. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos hasta la Buenas noches próxima. con todos, buenas noches, buen descanso, buenas noches, maestros de la Sí. fe. Gracias. Muy bien, Michelle, muy bien, Muchas Berta, muy bien. gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Les doy la bendición si quieren para que también descansen. Sí, En el nombre padre. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de eterna misericordia, derrama tu gracia y tu bendición en estos hijos tuyos. Cuida la vida de cada uno de ellos. Cuida sus familias, sus trabajos, sus planes y proyectos, su docencia. Bendice, Señor, sus planes y proyectos y que tu gracia los acompañe hoy y siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor les bendiga en el nombre Amén. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Muchas gracias, padre. Padre. Hasta Que Dios les mañana. bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Un padre. gustazo. Bueno, éxitos para México. Vamos ahí. ¡Viva México! Vamos a Que ver. viva México. Ahí estamos. Bye, bye. Gracias, padre. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. La asistencia, ¿dónde marcamos? Disculpe.